Muy bien, iniciaremos en este caso con la descripción de lo que es el perfil o la descripción, digamos, de los rasgos característicos de la personalidad de los individuos que tengan principalmente o que utilicen principalmente el canal auditivo como mecanismo de aprendizaje y de interacción en su medio ambiente y su realidad. En esta gráfica vamos a ver algunas de las principales características que tienen las personas auditivas y cómo podemos realmente relacionarnos de manera adecuada con ellos, de manera asertiva, y cuáles son esos detalles o aspectos que vamos a tener que tener en cuenta para clasificar a una persona como auditiva o que tiene un canal auditivo abierto en un momento dado o en una situación dada de la vida. Entonces nos dice lo siguiente: canales de percepción auditivo. El auditivo, su canal primario dominante en un 80%, es decir, que por lo general el auditivo en un 80% destina su energía y su enfoque hacia la recepción y comunicación de su medio ambiente directamente bajo su canal auditivo. Y el otro 20% lo deja bajo el canal kinestésico o kinético, que sería el segundo canal dominante. Esto es una generalidad. Obviamente pueden haber auditivos de base y que su segundo canal de percepción sea el visual, pero digamos que en lo general el auditivo suele utilizar un poco más el componente kinético que el visual. Y esto se da porque el auditivo, al ser tan racional, al ser tan atento, digamos, de las emociones, de los sentimientos y de la capacidad de transmitir de las otras personas, va a enfocar la comunicación de las otras personas y a llevarla directamente a un componente emocional, que sería un componente kinésico. ¿Cómo se comportan en el trabajo y qué características principales tienen los auditivos en el trabajo? Son personas mucho más analíticas, son personas mucho más lógicas, son personas que les gustan los aspectos directamente técnicos. Es decir, la persona auditiva es una persona que se enfoca mucho en lo racional, es una persona totalmente metódica, es una persona de pronto un poco más callada, un poco más silenciosa, pero que tiene gran capacidad de análisis, y al tener gran capacidad de análisis suele tener una capacidad de respuesta rápida ante los problemas y una solución rápida ante diversos problemas que se puedan presentar en la vida. La memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo lo maneja de manera auditiva. La de largo plazo lo maneja de manera sensitiva, razonada e izquierda. ¿Qué tiene que ver todo esto y cómo se utiliza esto? Cuando veamos las preferencias del cerebro vamos a ver que adicionalmente a estas caracterizaciones que se dan desde la PNL, también podemos hacer enfoques en personas que tengan los 3 tipos de cerebro, los 2 hemisferios o los 4 cuadrantes cerebrales. Vamos a ver un poco más a profundidad. Pero a grandes rasgos, cuando nos hablan aquí de sensitiva, razonada e izquierda, nos hablan que el hemisferio izquierdo es con el que más procesa todos estos esquemas de memoria. Y el hemisferio izquierdo del cerebro es el que se encarga directamente del trabajo de la lógica, la razón, los hombres, la agresividad, el dinero, el trabajo, en fin. Es el hemisferio totalmente metódico. Entonces, por eso las personas que son auditivas se relacionan mucho con los perfiles de las personas que tienen hemisferio izquierdo dominante. Seguramente ahorita puede llegar a ser un poco complejo recibir todo este tipo de información, pero en la medida en que vamos a ir haciendo el estudio vamos a poder enlazar algunos de los perfiles de la PNL sobre los perfiles de las preferencias cerebrales. Para que vayamos entendiéndolo, la persona auditiva suele ser una persona muy de hemisferio izquierdo. Son canales que se complementan o son cosas que realmente pues encuentran coherencia en su funcionamiento. Características negativas: suelen ser personas muy negativas, suelen ser personas de pronto que no generan mucha afinidad o conexión emocional, precisamente porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, racional, y el hemisferio derecho es el hemisferio emocional. Entonces no suelen ser tan emocionales, suelen ser o pueden llegar a ser en algún momento déspotas porque son muy frías, son personas quizás un poco más altaneras, autócratas, críticos, hirientes, etcétera, porque son personas más frías. Volvemos al mismo tema: el hemisferio que es el emocional es el hemisferio derecho, el hemisferio que es mucho más racional es el hemisferio izquierdo. Entonces, al ser tan racionales se convierten muchas veces en personas frías y sin que lo quieran o sin que sea su intención realmente, esa frialdad emocional puede impactar de manera negativa a las demás personas. No es fácil conectar con un auditivo a menos que entiendas el punto de vista del auditivo y entiendas o establezcas una comunicación más desde lo racional que desde lo emocional.
Son muy buenos para profesiones que tengan que ver con temas directamente racionales, es decir, temas de cálculos, temas, por ejemplo, de estructuración, de métodos, son personas más analíticas. Entonces, profesiones que son muy afines son, por ejemplo, la ingeniería, los científicos, la física, los economistas, los contadores, los administradores. Es decir, personas que van muy al método, muy al paso a paso, a la secuencia y a los procesos de análisis e interpretación de números, de cifras, de indicadores, etc. Algunas de las características positivas de los auditivos son las siguientes. Es muy analista, es lógico, tiene una alta capacidad de relacionamiento, es muy culto, suelen ser personas que estudian mucho, suelen ser personas que de pronto tratan de entender su mundo y su realidad desde el conocimiento. Tiene una gran capacidad de escucha y tiene una capacidad de sentir presencia, es decir, de sentir que estás hablando con alguien porque te escucha, porque está pendiente de ti, porque te da la capacidad realmente de tener un punto distinto en tu vida, un buen consejo, etc. Entonces, la ventaja de ser un auditivo es que tienes la gran capacidad de resolver muchos problemas y de resolver problemas de manera muy fácil, muy simple, muy sencilla. Las personas auditivas no se enfrascan tanto en las dificultades que tienen, sino que buscan realmente la capacidad o la solución para resolverlo de manera lo más rápido posible. El carácter de la persona auditiva. Directamente se enfocan más hacia las cosas, no son tan emocionales, volvemos al mismo tema. Gusta de escucharse, gusta de pensar, trata de no delegar, capacidad manual, no sonríe fácilmente, es mucho más selectivo con sus amistades, no tiene 1000 amigos ni 1.000.000 de amigos, como dice la canción, quizás tenga menos amigos, pero se compromete mucho con sus amistades cuando las tiene. Es una persona con una gran capacidad de escucha, de pregunta y de cuestionamiento. Como el auditivo no es una persona que fácilmente encuentre, digamos, el apoyo en otras personas porque siente que las otras personas no ven la vida como él la ve desde un modo tan racional, tan lógico y tan coherente, por eso se le dificulta mucho delegar algunas cosas en su vida y por eso mucho del sufrimiento del auditivo y hace que ese sufrimiento termine trasladándose o manejándose de una manera en la cual él termina aislándose de la gente porque no siente la capacidad de conectar con las otras personas o siente que lo que deleguen los demás o lo que dejen los demás pues seguramente no va a quedar igual de bien hecho. Entonces suelen ser personas que se cargan mucho de trabajo, se cargan mucho de responsabilidades. Los puntos críticos de un auditivo en una sesión de coaching son precisamente eso. El mundo ya termina agobiándolos porque tienen muchas responsabilidades encima y descuidan tanto lo emocional muchas veces que al ser seres relacionales, pero no estarse relacionando de manera adecuada, pues genera un impacto negativo en sus vidas. Así que es un punto clave a poder tener en cuenta con un auditivo, porque esos son algunos de los principales solicitudes que se hacen en torno a los procesos de mejora personal. Se debe llevar a un auditivo a potencializar mucho más todo lo que es el campo de las emociones, el campo de los sentimientos, de la interacción con las personas y hacer que no se aísle tanto ni se concentre tanto en cosas que sean tan orientadas hacia lo físico material como lo es el trabajo, el dinero y las responsabilidades. ¿Qué tipo de vestimenta utilizan las personas auditivas? Pues como son tan parcos, como no hay una conexión muy fuerte con sus emociones, la manera de vestir igualmente es parca, suele ser sobria, suelen utilizar mucho colores blancos, negros, grises, no hay una muy buena combinación de colores cuando lo hacen, si es muy auditivo, obviamente. Si tiene más componentes visuales, pues puede ser una persona de esta manera, pero el hecho de tener un componente visual alto le puede ayudar a su manera de vestir, de lo contrario no lo va a hacer. Suelen ser personas con ropa mucho más seria y suelen ser personas mucho más parcas en la manera de vestir. En la manera de caminar suelen ser personas con una rigidez corporal a la hora de moverse, sus movimientos no son tan libres, tan espontáneos, son más bien rígidos, son más bien metódicos, suelen caminar recto, pero suelen caminar sin mucho movimiento. Se ve la espalda de pronto muy rígida, el movimiento de los brazos muy rígidos y el movimiento de las piernas también igualmente es muy rígido. Adicionalmente a eso suelen ser personas mucho más calladas, más introvertidas, escuchan todo lo que hay a su alrededor y con una sola palabra te dicen qué es lo que están entendiendo e interpretando de su entorno. Y una de las ventajas es la sabiduría, pueden alcanzar fácilmente la sabiduría si se lo proponen porque ligan mucho el conocimiento al desarrollo.
Esa es una descripción muy general de lo que es el proceso de construcción de un perfil auditivo. Entonces, basado en esas características, vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene un individuo y cuáles son realmente las ventajas o desventajas que tiene el individuo. Vamos a ver algunos otros rasgos característicos de la personalidad para entender un poco más este perfil y para poder orientar un poco de mejor manera este perfil. Las personas auditivas son más sedentarias que la visual. Sedentarismo implica que el movimiento no es tan alto, como no hay una capacidad mayor de tener sentimientos o percepciones de su medio ambiente a través, en este caso, por ejemplo, de la piel, que son las personas mucho menos sedentarias. Los kinésicos son mucho menos sedentarios porque necesitan esa interacción de su piel con el entorno y la realidad. Entonces, por lo general suelen ser mucho más dados hacia el deporte y demás los kinésicos. El auditivo no, el auditivo es más de estar quieto, de estar calmado, de estar pensando y no actuando. Por lo tanto, son personas mucho más sedentarias que desenvuelven su vida atrás de un escritorio o que desenvuelven su vida en un mundo de pronto un poco más estático, sin tanto movimiento y sin tanto flujo. Es mucho más cerebral, es una persona de análisis, de pensamiento, más que ir a hacer algo con su cuerpo, más que sentarse a criticar o a cuestionar algo. Realmente tratan es de dar una solución, pero todo desde el punto de vista del pensamiento. No se da cuenta usted cómo está vestido, no se interesa en escucharlo y en contarle su historia. ¿Por qué es esto? No le interesa mucho la manera en la que usted viste porque no se fija mucho en lo que son los detalles. Entonces son personas muy poco detallistas, son personas que realmente lo pueden usted ver vestido 3 días exactamente seguidos con la misma ropa y no se dan cuenta que fueron 3 días con la misma ropa. O él mismo se puede vestir con la misma ropa y no darse cuenta que está utilizando la misma ropa porque sencillamente no es algo en lo que él fije su concentración ni su mente. Y cuando dice que, se interesa en escucharlo y en contarle su historia, es porque sencillamente estas personas, como su principal canal es el auditivo y la manera de estimular lo auditivo es a través de lo oral, es decir, de la boca, pues tienen ambos sentidos muy desarrollados en cuanto a la capacidad de hablar y la capacidad de escuchar. Entonces suelen ser personas que se sienten mucho más cómodas hablando que haciendo cualquier otra cosa. Si quiere que recuerde algo, simplemente dígaselo, no tiene necesidad de mostrárselo. Es decir, la persona auditiva tiene gran capacidad de retentiva de todas las palabras, de las órdenes que se dan, el entendimiento de lo que se le dice es muy alto. Entonces, la principal manera de poder desarrollar las sesiones de coaching con un auditivo es precisamente hacer que él escuche. Y en este caso, hacer que él escuche y hacer que él hable es lo que más va a conectar con un canal auditivo. No hay que hacer tantos diagramas, ni mapas mentales, ni de pronto en un proceso de coaching acompañar mucho este tipo de ejercicios o de tareas o de técnicas a través de cosas que sean manuales, porque el auditivo no se va a conectar con la manualidad, el auditivo se va a conectar con lo que dice y con lo que escucha de los demás. Por lo tanto, gran parte de los procesos de mejora en auditivos está en la capacidad del coach de expresar de manera asertiva y conectar a través de las palabras con la persona auditiva y hacer que él mismo escuche su propio discurso, cuestione su propio discurso y pueda generar cambios basados en su propio discurso. Hablar siempre es muy fácil para ellos, tienen la capacidad verbal de expresar sus ideas, parecen de mal humor y es debido a su sensibilidad a ciertos ruidos. No es que los auditivos sean mal geniados, lo que pasa es que como no son tan emocionales suelen ser más callados, más parcos, y si están en momentos en los cuales de pronto haya mucho bullicio, una ciudad caótica, demasiada conversación y ruido y gritos a su alrededor, pues no se van a sentir muy cómodos porque van a estar altamente estimulados en la parte auditiva. Entonces, para un auditivo es muy bueno, por ejemplo, realizar una sesión de coaching en un lugar calmado, donde realmente el enfoque esté dado en la palabra, tanto de él como del coach, y que no hayan tantos distractores a su alrededor. O suelen también conectarse muy bien quizás con música, por ejemplo, ambiental, con música suave, con música que no sea estrambótica, que no sea ruidosa, en ambientes calmados. Esos son digamos, como algunos tips para trabajar directamente con las personas auditivas. Y la palabra, manejarla altamente, es decir, tener la gran capacidad de comunicar con él y expresar ideas, no tanto en cantidad de palabras, porque también pueden llegar al punto de cansarse de escuchar muchas cosas que no tengan sentido, sino de conectar directamente con las palabras que sean fuertes para él y que lo hagan reaccionar o lo hagan generar un cambio en su pensamiento.
La persona auditiva mira de un lado a lado, hacia sus orejas, es decir, siempre está buscando esa conexión de hacia dónde viene la información, y dentro de los procesos de comunicación es importante saber que hacia el oído que más se estimule, es decir, si tú estás a la izquierda de una persona, si hay alguien a tu derecha, cada vez que tú hablas con esa persona que está a tu derecha, estás estimulándole directamente el oído izquierdo. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero el oído izquierdo conecta directamente con el hemisferio izquierdo de la persona. Por lo tanto, si tú quieres tener una conversación mucho más lógica, mucho más racional con una persona, pues háblale más al oído izquierdo. Si quieres tener una comunicación mucho más emocional, mucho más amena, mucho más amigable con una persona, háblale un poco más hacia el oído derecho y vas a conectar más con la preferencia cerebral de esta persona auditiva. Y estilo de vida conservador y elegante, estilo de vestir, perdón, y estilo de vida también, conservador y elegante, es lo que más caracteriza a una persona auditiva. Otras características básicas: escucha charlas, conferencias o música con los ojos cerrados, es decir, cuando hay algo que le interesa suele cerrar los ojos para enfocar toda su concentración directamente en lo que está escuchando, eso es muy importante. La música conecta muchísimo con los auditivos, precisamente es uno de los principales canales que estimula la música, pues es el oído. Entonces el auditivo conecta mucho con las emociones que traiga la música a él, y es importante conectar con música que lo desarrolle realmente y que le permita construir un estado deseado. Concentra su atención en los sonidos imperceptibles que le rodean, una canilla que gotea, la brisa por la ventana, etc. Esto es importante porque pueden distraerse muy fácilmente con los sonidos que hay a su alrededor, con cosas muy básicas, muy simples, los pueden desconectar y sacar de pronto de la sesión en la que estén. Por eso es importante que el lugar sea muy calmado, y si va a haber algo de fondo, sea algo agradable, que no, ojalá no hayan palabras dentro de las canciones, sino que sea música instrumental. Si un auditivo quiere estudiar, si un auditivo quiere profundizar en algún tema de análisis, se puede ayudar a estimular a través de la música, pero a través de música que no tenga palabras, porque de lo contrario se va a enfocar mucho en la letra de la canción, se va a enfocar mucho en la palabra de la canción y se va a desconcentrar. Mientras que una canción o la música que sea totalmente instrumental va a permitirle a él estimular mucho más su oído, de pronto meterlo más en el cuento en el que está, sin generarle ningún tipo de distracción. Escucha tu futuro, reproduce en tu cabeza las palabras que quieres oír en él. Entonces es una persona que su mundo interno se construye a través de su pensamiento, y van a ver que el auditivo está como muy distribuido tanto en sus temas del pasado como en sus temas del futuro, porque su mente siempre está volando y siempre está generando cosas más allá de lo que es hoy el día, el aquí y el ahora. Mientras que el visual quizás, y más aún el kinestésico, se concentra en el momento específico en el que están viviendo. Una de las desventajas del auditivo es que puede ser muy disperso y se puede, en una situación en la que esté, estar realmente en su mente en un lado y en su cuerpo en otro. En su mente puede estar recordando una situación pasada o proyectando una situación futura, mientras que su cuerpo está, por ejemplo, en una discoteca, en un café o en una reunión con los amigos. Entonces, si ves que esa persona está dispersa, es porque dentro de su mente está construyendo una realidad que no necesariamente está siendo coherente con el momento que está viviendo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Igualmente, cuando un auditivo está en una sesión de coaching con nosotros, si no está muy concentrado, si no nos está mirando a los ojos, si no está retroalimentando lo que nosotros le estamos diciendo, es probable que en su mente esté viviendo otro tipo de cosas. Trata de recordar las conversaciones, las palabras y los tonos utilizados a lo largo del día. Una palabra de pronto hiriente, dicha a un auditivo, es una palabra que le va a calar durante mucho tiempo en su mente. Sin culpa, sin querer y sin la intención, quizás en una sesión de coaching o en una relación con su pareja o con su familia, dan una palabra que a él le genere alguna molestia, le genere algún problema, y esa palabra le va a estar retumbando, 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 retumbando y retumbando durante todo el día, toda la semana, todo un mes o inclusive todo un año. Entonces una palabra para un auditivo puede ser igual, más fuerte que un golpe, y que un golpe bastante duro. Es decir, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha cautela con las palabras que se les dan, porque pueden ser realmente tomadas de manera negativa, aunque la intención no haya sido esa. Desarrolla la música, oye música y trata de distinguir los instrumentos.
Por lo general las personas auditivas o los grandes músicos han sido más que todo personas auditivas. Entonces es una de las grandes capacidades que tiene, y uno de los mecanismos también de liberación para una persona auditiva es desarrollar su oído para poderlo enlazar a lo que es el componente artístico musical. Al ser fríos, al ser un poco más introvertidos, la manera de sacarlos y despertarles sus emociones es a través del oído, y una de las cosas que más despierta emociones es la música. Entonces cuando hay una persona que es auditiva, que de pronto está muy encerrada en su mundo, es muy importante y es muy positivo formularle algunas tareas en torno a la música, en torno al aprendizaje de un instrumento musical, al aprendizaje del canto, por ejemplo, o cosas que lo puedan llevar a él a conectar con otro tipo de emociones. Ladea la cabeza levemente y respira pausado con la parte media del tracto respiratorio, es decir, una persona auditiva puede estar siempre ladeando la cabeza hacia algún lado o tratando de enfocar su oído hacia un lugar donde sienta que está la información que él quiere captar. Si de pronto estás en una mesa y ves que el auditivo hace este tipo de gesto, mira hacia dónde está apuntando el oído, porque hacia allá es hacia donde él está enfocando su atención y está queriendo recibir información de lo que está sucediendo allá. La cabeza ladeada la vamos a ver también cuando hablemos de morfopsicología, pero si la cabeza de la persona suele estar inclinada hacia un lado, por ejemplo hacia el lado derecho, es que la persona, sus intereses en la vida o sus búsquedas en la vida suelen estar inclinados, por ejemplo, si es al lado derecho, hacia todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la lógica, con la razón, con los hombres, con el padre, con la agresividad o con todo lo que sea exterior a él. Y si está un poco más inclinada hacia la parte izquierda, sería el opuesto, hacia la madre, hacia las emociones, hacia los sentimientos, hacia la pareja si es femenina y hacia todo lo que tiene que ver con lo interior a él. Esto igual lo vamos a profundizar un poco más adelante. Y bien, esa es una descripción muy general de los auditivos, es una manera en la que nosotros podemos tener en cuenta algunos aspectos puntuales. Y ya para ir cerrando, vamos a ver nuevamente en esta gráfica cuáles son como los resúmenes o cuáles son los aspectos más importantes de todo esto que hablamos que tenemos hacia los auditivos. Entonces, nuevamente, y como a manera de recordar y poder puntualizar más en los efectos, los auditivos suelen tener un diálogo interno y externo muy frecuente, es decir, mucho pensamiento, exceso de pensamiento, todo lo resuelven a través del pensamiento, suelen hablar muy bien, tener la capacidad de hablar de manera fluida y de manera bastante asertiva. Los hombros balanceados suelen ser rígidos en su caminar, en sus movimientos, no son movimientos tan armoniosos. Los ojos me van a indicar hacia dónde está mirando, o sea, hacia dónde está conectando él emocionalmente, igual que la cabeza, la idea de los ojos, si están hacia la derecha van a conectar más hacia el hemisferio izquierdo, es decir, hacia lo racional, lo lógico, lo metódico, los hombres, y si están más mirando hacia la izquierda, conectan al hemisferio derecho, que tiene que ver con las mujeres, las emociones y los sentimientos. Psicólogos, músicos, telemercadeo, abogados, etcétera, pueden estar también dentro de las profesiones, si bien puede ser que no sea una profesión totalmente racional como un administrador o alguien que esté metido dentro del proceso de secuencia de la gestión como tal, pueden ser personas también que tengan un oído altamente entrenado para poder escuchar a los demás y aconsejarlos, en el caso de un psicólogo y un coach, o por ejemplo músicos. Y los abogados también pueden ser y son muy buenos auditivos por la capacidad de expresión. Recuerda lo que se le dijo, le afecta terriblemente lo que se le dice muchas veces de manera negativa. Tamborilleo, repiqueteo, de pronto muchas veces resaltan lo mismo, hacen las mismas cosas. Se visten de modo conservador y discreto, captan paso a paso, es decir, son muy metódicos en el proceso de aprendizaje, algunas veces cabeza ladeada y respiración regular. Esa es la descripción general de los auditivos. Cualquier duda que tengas con respecto a esto nos lo puedes dejar en el chat para ampliar un poco más la información, y nos vamos a ver en el próximo video en donde vamos a hablar del canal visual, cómo se comportan los visuales y qué diferencia hay entre los visuales y los auditivos.